Ahora sí, buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Otro martes de seminarios, de información, de enriquecimiento. Gracias por acompañarnos. Nosotros valoramos muchísimo el tiempo que se toman para estar presentes. Hay quienes se están conectando por primera vez, otros ya nos acompañan continuamente en nuestros seminarios. De antemano les pido disculpas porque estoy un poco quebrantada de salud a nivel vocal, de voz, pero la verdad pues no quería faltar a la cita que tenía hoy con ustedes y pues estoy acá. Muy contenta porque hoy es un seminario, particularmente hoy, no vengo a hablarles de una póliza, de vender pólizas, vengo a entregarles la llave para entrar al 90% de los hogares y empresas que hoy no tienen cobertura. Para quienes todavía no me conocen, mi nombre es María José Castillo, soy la gerente de negocios de Tu Doctor Group, la persona que se encarga de validar toda la parte comercial, técnica y negociaciones directamente con ustedes, quienes son nuestros aliados comerciales. O sea, básicamente hoy vengo a eso, a darles la llave para que puedan ingresar y tocar ese 90% de población que actualmente no tienen un respaldo de salud. Y para dar inicio, hay que recordar algo muy interesante, y es que en este 2026 el mercado cambió. La gente busca no solamente economía, sino también eficiencia. Y nuestra propuesta de salud es low cost con resultados high-end. Eso quiere decir que son productos de gastos médicos menores o de bajo costo, pero que tienen un servicio de alta gama. Entonces, ¿qué queremos? Aprendiendo hoy acerca de Tu Doctor en Casa y algunas técnicas de ventas. Transformar el no tengo un presupuesto en un lo necesito ahora. Entonces voy a empezar a compartir pantalla para que podamos entrar en materia. Como siempre hacemos en todos nuestros seminarios, hoy vamos a hablar exclusivamente de los planes de Tu Doctor en Casa. La parte de estrategia de venta no funciona para cualquier segmento de mercado que estemos manejando. Sin embargo, vamos a hacer un refrescamiento de lo que tenemos en Tu Doctor en Casa para quienes se están conectando por primera vez. Es importante mencionarles a los que se están conectando por primera vez que si están interesados en validar apertura de código, que los contactemos, por favor dejar su nombre y su apellido junto con el número de teléfono y correo en el chat, que Heiser, quien es parte del equipo, me está acompañando y estará tomando notas. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Voy a cerrar un momento la cámara para optimizar la banda del internet. Y comenzamos. Entonces, como les mencionaba al principio, la intención de hoy es eso, validar la propuesta del mercado que nosotros tenemos para la comercialización de los planes de salud de bajo costo con resultados de gama alta. En primera instancia, vamos a conocer quiénes somos para quienes están ingresando por primera vez en el MIT. Somos una empresa que tiene 20 años de experiencia. Nuestro modelo de negocio es completamente resolutivo. Es un modelo de asistencia de salud integral que inicia con servicios de telemedicina, contempla asistencia domiciliaria, el servicio es 24/7 y se enfoca en prestar un servicio resolutivo para respaldar, dar seguridad y bienestar a nuestros clientes, sin salir de su hogar o de la comodidad del sitio donde se encuentren. Nosotros contamos con la capacidad de resolver el 95% de las condiciones médicas en casa o en el sitio. Esto es vital porque reduce el estrés del afiliado y evita cualquier contratiempo que se presente, pues para asistir a esos centros de salud, ya sean públicos o sean privados. Para ellos, como pueden ver en lámina, hay muchas razones por las cuales elegirnos. Tenemos tecnología omnicanal, tenemos proceso de pago de comisiones rápidas y un estándar o un servicio de estándar completamente internacional, lo que para ustedes como agente es muy significativo porque implica una gestión impecable que al final tiene como resultado lo que ambos queremos, tanto ustedes como nosotros, que es lograr la fidelización de ese cliente. Para explicar un poco los niveles que nosotros manejamos, fíjense en la escalera
que están viendo en pantalla. Un error común que se comete es intentar comparar el producto de tu doctor en casa del nivel 1, nivel 2 o nivel 3 directamente con los gastos médicos mayores o HCM. Eso es un gravísimo error. Actualmente, en tu doctor en casa, en lo que tiene que ver con productos individuales, nosotros no competimos con capa 4 y capa 5, que es HCM o gastos médicos mayores. Eso en productos individuales. Nosotros vamos encaminados a eso, a ofrecer una mayor capa de resguardo para nuestros clientes, pero en este momento tu doctor en casa domina lo que son los niveles 1, 2 y 3 en individual. Es decir, dominamos completamente la base de la pirámide o de esta escalera que sostiene la tranquilidad del cliente. Entendemos que la salud en niveles, desde la atención médica primaria o atención médica domiciliaria, que es lo que conocemos, hasta gastos médicos mayores, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Como aliados, la labor de ustedes que tienen como agentes es en este caso ayudar a ese cliente a ir subiendo de escalera. Aquellos quienes tienen nivel 1, ir escalando continuamente de acuerdo a la necesidad, obviamente, y a la capacidad que tenga la persona, de manera de que siempre tenga un respaldo básico. Como mencioné al principio, es un grave error comparar estos tres niveles con el ejemplo, el nivel 5. ¿Somos un complemento? Sí. ¿Nos podemos comparar al igual? No, porque son resguardos de salud con características diferentes. Entrando un poco en lo que son nuestros planes, ya conociendo ese nivel 1, 2 y 3, vamos a visualizarlos aquí en pantalla. Contamos con 3 planes y viene siendo el escalón 1, el plan inicial, el escalón 2, el plan ideal, y el escalón 3, el plan especial. El plan inicial no es un seguro tradicional donde hay que esperar para utilizarlo cuando ya uno esté grave. No, si se fijan, cuenta con beneficios que son resolutivos, adaptados exclusivamente para enfermedades agudas. Es decir, que este plan inicial es de salud preventiva y al momento, y es el primero que se debe tener a la mano. ¿Por qué? Porque cuenta con orientación médica telefónica, atención en el sitio, entrega de medicamentos, laboratorios, traslados en ambulancia, y esos servicios son otorgados sin salir de la casa o del sitio donde la persona se encuentre. Este plan es la resolución del 80% de los problemas cotidianos de salud que se le pueden presentar a cualquier persona. Y sobre todo por el hecho de que es para personas hasta los 99 años. Eso es muy interesante. El plan ideal, que es el escalón 2, cuenta con estas mismas características, pero ya está un poco más robusto. Aquí se incorporan lo que son 2 consultas online o presencial con médicos especialistas derivados de la atención básica, atención de urgencias menores en el sitio y asistencia médica por accidentes, donde la persona puede seleccionar la cobertura que se adapte a su presupuesto. Este plan no requiere de evaluación médica y es hasta los 85 años. El plan especial es el tercer escalón. Este plan contempla los beneficios que acabo de mencionar, más una cobertura de emergencias por patologías listadas. Es ese tercer escalón robusto, donde la persona puede seleccionar desde $5,000 hasta $50,000 y ampara más de 35 patologías que vamos a ver en la siguiente lámina de manera muy breve. Estos vienen siendo los 3 planes base que nosotros manejamos, ¿sí? Ahora bien, si nosotros intentamos ilustrar esto, ya sea para nuestro entendimiento o para el de nuestros clientes, podemos evaluarlo como un cinturón de seguridad y lo que es el airbag directamente de un vehículo. Para que las personas puedan entender la importancia, podemos específicamente colocarles ese ejemplo de la seguridad de un vehículo. Por ejemplo, el plan inicial podemos colocarlo como el mantenimiento de un vehículo.
Se le hace revisión del aceite, se revisan los frenos, se ataca cualquier imperfecto al momento que pueda ocurrir. Es decir, en el caso de nosotros, si nos da una gripe, si nos da un síndrome emético, si nos da un dolor de cabeza, tenemos lo que es resolutivo al momento. Una visita en casa, una entrega de un acetaminofén, un rayos X, laboratorios. Para que el cuerpo de nosotros no falle y evitar que eso pase a algo mayor. En el caso del vehículo es lo mismo. Este tipo de mantenimiento o este tipo de medicina preventiva se usa para evitar que el vehículo se rinda y pase a daños mayores. El plan inicial ya viene siendo como ese cinturón de seguridad. Si se llega a tener un frenazo o un caso de accidente, algo más grave, el cinturón va a evitar que el golpe sea mayor y se mantenga a salvo sin que le cueste la vida. En este caso, va a poder cubrir y salvaguardar de alguna manera el bolsillo de la persona, porque es un accidente, son situaciones imprevistas que pueden de alguna manera afectar la economía de ese grupo familiar por algo imprevisto. Entonces, tener este plan es como ese seguro que te va a permitir no pasar a situaciones mayores. Y si vamos al plan especial, es muy interesante porque este plan lo podemos comparar con la que es ya la bolsa del airbag. No solo se activa en colisiones fuertes, en este caso de patologías o emergencias médicas que ya requieran a clínicas, y aunque realmente no queremos utilizarlo nunca, pero al momento del impacto, al momento de que ocurra, porque es algo imprevisto, es lo único que va a garantizar que tanto el cliente como la familia salgan ilesos financieramente. Porque como vemos, cubre emergencias médicas, esas cosas que pueden ocurrir de manera inesperada. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, nos damos cuenta que los tres planes son importantes. Y no es comparar el servicio o no es invitar a ese cliente a que compre el servicio, porque la verdad es que nadie espera enfermarse ni hoy, ni mañana, ni en un mes, sino porque queremos brindarle y queremos ofrecerle esa libertad de que se puedan mover en el transcurrir de sus días, durante su vida, ante cualquier situación que se presente o, como vimos en el ejemplo, ante cualquier choque, un resfriado, una emergencia clínica, un impacto de salud o una colisión de salud que no le destruya su patrimonio ni el bienestar de su familia. Porque recordemos que a veces una gripe mal curada puede pasar a mayores, una atención en domicilio puede evitar un infarto y ese tipo de situaciones. Entonces, no es que nosotros seamos una empresa que solo quiera coordinar servicios médicos. Gestionamos cualquier situación que la persona requiera para poder resguardar ese evento que le ocurra. Y eso es muy importante, ¿ok? Ahora, aparte de los productos individuales, que son estos tres, que se pueden comercializar de manera individual, pero también corporativa, tenemos los que son los corporativos, grupos corporativos, beneficios escolares y coberturas de servicios funerarios. Esto es a nivel ya corporativo. Y en general, me dan un segundo, por favor. A nivel corporativo, no es indicarle a la persona que contrate simplemente un plan de salud común. Recordemos que nuestros planes de salud habituales es como ir a una tienda y comprar una camisa a la medida. Existen también esas tallas únicas, pero ¿cuál es la realidad? A veces a ese cliente ese paquete le va a quedar, o esa prenda o ese plan le va a quedar grande, o le puede quedar apretado, o no se adapta a su presupuesto, o requiere por necesidad de edad algo mucho mayor. Y la intención es que con los planes corporativos no entubemos a los clientes empresariales exclusivamente a estos tres planes, sino que lo diseñemos a la medida, que les ejecutemos un traje a la medida. ¿Por qué? Porque cada uno de los contratantes o cada corporativo, cada colegio tiene su necesidad. Y la realidad es que el mejor plan de salud que ese cliente corporativo puede contratar o debe contratar es el que puede pagar, el que se adapta tanto a su presupuesto como a sus necesidades.
Aquí en esta lámina vamos a ver un poco acerca de cuáles son algunas de esas patologías que están cubiertas. Vemos que está la parte cardíaca, cirugía, gastroenterología, infectología, nefrología, neumonología, neurología y traumatología. Son más de 35 patologías que abarcan esas situaciones médicas o esos accidentes que se convierten en emergencias médicas que pueden ocurrir y que de alguna manera pueden afectar el patrimonio familiar de cualquier persona. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos diferenciadores y esas coberturas adicionales que se pueden incorporar en los planes corporativos? Como ya hablamos de que son trajes a la medida, podemos incorporar coberturas de atención médica primaria, o lo que son APS, coberturas de maternidad, cobertura de hospitalización, cuando son grandes grupos, odontología, oftalmología, protección académica en el caso de los escolares, pediatría. Tenemos el producto de medicina ocupacional, que está abarcado solamente para la parte de abarcar el tema de resguardo y cumplimiento de la ley del trabajo, como es la LOPSIMAT, informes de vigilancia epidemiológica, charlas educativas, tutoriales femeninos y masculinos, informes de morbilidad, estudios especiales de audiometría, por ejemplo, a nivel ocupacional. Todos esos beneficios amparan directamente lo que tiene que ver con grupos corporativos y de alguna manera eso también fortalece el portafolio de productos que se pueden comercializar. ¿Ok? ¿Qué elementos diferenciadores tenemos en tu doctor en casa o en tu doctor group para ofrecer tanto a clientes individuales como clientes corporativos? Atención humanizada, servicios que son de bajo costo, pero que son caracterizados por estándar internacional, donde hay una cercanía hacia ese cliente, eficiencia, que es lo que nos caracteriza. Adicionalmente, nosotros contamos con el servicio de TPA. Las personas o esas personas que ya están especializadas o empresas especializadas en servicios también confían en el trabajo que nosotros estamos haciendo. No somos una empresa de servicios nada más, somos una plataforma de gestión. Gestionamos servicios para otras grandes aseguradoras y eso de alguna manera debe darles confianza tanto a ustedes como a sus clientes, de que si los expertos, al igual que nosotros, confían en el trabajo que estamos haciendo para manejar sus procesos, de darle servicio a sus clientes, con cuánta más razón confiar en el servicio que prestamos nosotros directamente. La intención es que tanto ustedes como sus clientes sepan que están en manos de profesionales. ¿Ok? Tecnología en comunicaciones, tenemos un portal de autogestión muy interesante que es un desarrollo propio y a nivel de grupos corporativos contamos con el Diagnomóvil, que es la unidad móvil que se ubica dentro o cerca de las instalaciones de esa empresa, de esos clientes corporativos donde requieren y tienen operatividad 24/7 y requieren servicios médicos 24/7. A mano derecha pueden ver más o menos una imagen, es un tráiler que dependiendo de las características del negocio puede ser de 12 metros, donde está la zona de descanso de los médicos, donde hay consultorios, donde tenemos equipamiento de medicamentos para hacer entrega, donde se aplican terapias respiratorias, consultas médicas y es atención al momento para ese cliente. Esto del Diagnomóvil es un elemento diferenciador totalmente, sobre todo para las grandes corporaciones, petroleras, empresas manufactureras, empresas de producción, transnacionales, esos nichos de mercado que actualmente se están habilitando. Y la realidad es que cada empresa tiene sus necesidades y por eso es que en Tu Doctor en Casa nosotros diseñamos los planes a la medida, ya sean centros de estudios, emprendimiento, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ahora bien, nos hacemos una pregunta muy interesante y esta lámina pues nos muestra un resumen acerca de por qué los planes corporativos son claves en el mercado actual. Y esta lámina resume eso. Y la verdad es que ya la salud o los planes de salud no son un lujo, es una decisión estratégica. Cuando hablamos de lealtad, es porque en el mercado actual el talento no solo busca un salario base competitivo, también busca seguridad. Y estas son herramientas que debemos utilizar para cuando nos reunimos con clientes corporativos. Cuando una empresa ofrece un plan de salud, está pagando por lo que se llama un salario emocional. Ese simple o es muy simple
pensar que un salario emocional no genera un valor agregado, pero la verdad es que sí. Cuando un empleado es consciente y sabe que tanto él como su familia están protegidos, eso va a ser un colaborador que no va a buscar trabajo de alguna manera en otra parte. Va a ser muy difícil que busque trabajo en otra parte. Y esa es la realidad. Va a ser mucho más barato también para el patrono proteger al equipo que ya tiene, que sabe hacer el trabajo, a contratar una persona nueva y a entrenar uno nuevo que esté en proceso de adaptación. Luego hablamos algo que también es muy importante y hacerle saber a esas empresas, y es el tema de la eficiencia operativa. Una empresa que tiene un motor, si una pieza falla, todo el proceso puede frenarse. El ausentismo laboral es uno de esos costos ocultos más grandes que cualquier negocio puede percibir o que por el que puede pasar. ¿Por qué? Porque si tienen un plan de salud, van a pasar de ser reactivos, esperar que alguien se enferme y pasen 15 días, a ser proactivos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a atender a tiempo una dolencia pequeña, evitar bajas largas o largos reposos y garantizar que la operación de su empresa se detenga. ¿Por qué? Porque la salud de su colaborador termina siendo importante. Y la realidad es que la salud es igual a rentabilidad para cualquier compañía. Y eso es una realidad que cada uno de nosotros sabe desde la experiencia a la hora de conversar con un cliente corporativo. En el tercer punto, y es algo muy importante, es la tranquilidad del cliente. En este caso hablamos de nuestros clientes, los corporativos. Y ellos con un plan de salud, ya sea pequeño o grande, se están blindando completamente. Y es donde hablamos de ese paraguas legal. No es una cosa que ellos mismos se están protegiendo y están generándose una paz mental ante cualquier accidente o cualquier emergencia que le pueda ocurrir a la persona. Recordemos que muchas veces el sistema público de salud no responde con la velocidad necesaria y esas situaciones se pueden agravar un poco. La empresa contratando un plan de salud no va a dejar expuesto ante cualquier imprevisto su patrimonio y el bolsillo de la empresa. Hacerles entender que tener un plan de salud, vuelvo y repito, sea pequeño o sea grande, es cerrarle la puerta, colocar un obstáculo para que los riesgos legales o financieros lleguen hacia ellos, ya sea por la demanda de un empleado que tuvo un accidente y no fue atendido correctamente, o por cumplimiento de normativas de la ley, e inclusive si se hace cargo bajo la responsabilidad como patrono de lo que le ocurrió a su empleado, puede ocurrir riesgos financieros en su patrimonio empresarial. Eso es muy importante, siempre atacar la parte de la necesidad. Generar necesidad, no buscar que nos compren algo, no. Generar la necesidad de por qué lo necesitan. ¿Cuál es el beneficio que ellos van a obtener al contratar un plan de salud, ya sea básico o sea robusto? Cuando hablamos de básico, hablamos de una telemedicina con una cobertura de accidentes y ambulancias, de algo tan básico como eso, pero que de alguna manera puede proteger el bolsillo de ese patrono. ¿Qué tenemos como base para que tanto clientes individuales como corporativos confíen en tu doctor en casa? Y es una carta que ustedes tienen que pueden utilizar perfectamente, y es que no importa dónde el cliente esté ubicado, si es en Caracas, si es en el Táchira, si es en el Zulia, si es en Los Roques, tenemos más de 1.200 proveedores a nivel nacional. Si su cliente viaja, si su cliente está trabajando, por el motivo que sea, o quiere hacer un tour por todo el país, la protección viaja junto con ellos. Es un respaldo real en cada rincón del país. Nuestro equipo de proveedores hace un trabajo extraordinario para que en cada zona del país tengamos proveedores certificados, validados y responsables que puedan cumplir con nuestra metodología de trabajo y que garanticen que el servicio que se esté prestando es excelente, eficiente y sobre todo eficaz, sobre todo rápido, ¿ok? Ahora bien, ya hablamos acerca de lo que son los planes, los beneficios que tiene tu doctor en casa como manera de resumen. Pero entrando al tema de hoy, venta de salud low cost o de bajo costo con resultados high-end o de gama alta. Y aquí hay dos factores. El objetivo de hoy es que aprendamos a dejar de vender por precio para empezar a vender por estrategia,
posicionando la salud low cost con resultados de alto nivel. Y algo muy interesante, la táctica principal consiste en minimizar o pulverizar, como ustedes lo quieran llamar, el costo. Y es lo que vemos aquí a mano izquierda. Minimizar o pulverizar ese costo de eso que la persona está adquiriendo, no mencionando un costo global o un valor global o trimestral o semestral, sino verlo de manera como gasto diario mínimo, logrando que el cliente perciba que está contratando una protección inteligente, algo indispensable y sobre todo algo que es asequible. Vamos a utilizarlo con algo que es muy genérico y que de alguna manera ya la mayoría debe conocerlo, y es el concepto o eso que se utiliza como el seguro aspirina, ¿sí? Y en las técnicas de venta y los especialistas en venta pues hablan mucho acerca de esto, porque esto nos permite conectar con las necesidades reales de ese 90-95% de la población que no tiene resguardo, y nos va a permitir mostrarle que no es un gasto de $180 al año, sino que son menos de $1.50 por día. Es decir, algo mucho más económico que un café diario. ¿Y cuánto puede resolver esto en el caso que le ocurra alguna eventualidad? Entonces, mostrarle los distintos escenarios, no solamente en el grosso del pago que va a ejecutar del todo, sino minimizarlo. Es decir, como ya hablamos, pulverizarlo y hablarlo de costo por día. Sabes que por $1 diario puedes adquirir este y este servicio. Hablarlo de esa manera. Eso por un lado, es un gancho que va a cambiar la narrativa y va a cambiar de alguna manera las perspectivas que tiene la persona de no voy a comprar lo más barato, sino que voy a hacer una adquisición de una protección inteligente. Y esto va muy atado con otra de las técnicas de cierre o de ventas que se están utilizando mucho y que funcionan de alguna manera. Y es la técnica de las 3 puertas. Siempre utilizamos 3 opciones para que el cliente decida. El propio prospecto, y es el que ustedes conocen, su cliente, es quien va a elegir su nivel de seguridad. No se trata, y esto es muy importante, mis estimados aliados que lo conozcan, no se trata de convencerlo, se trata de asesorarlo, de mostrarles cuáles son sus opciones. La intención es que cuando conversemos con ellos, lo cerremos con una pregunta de elección que elimine cualquier duda que pueda tener y que lo conduzca directamente a esa afiliación. ¿Cuál es el enfoque? Buscar romper esa barrera de que la mayoría de las personas tienen, y es que asocian un plan de salud con un evento catastrófico. Cuando tú le dices una póliza de salud, enseguida lo asocian con terapia intensiva, con cirugías mayores, cirugías electivas, con enfermedades terminales. No, nuestros planes de salud no abarcan eso. Nuestros planes de salud y la realidad es que están adaptados a la necesidad del día a día. Y por estadística, este tipo de situaciones catastróficas es el 1% de los casos que regularmente se presentan. Por eso es que cuando hablamos en esta lámina de los gastos o del seguro aspirina, es porque al igual que ese fármaco, que es de uso frecuente y cotidiano por alguna eventualidad o un acetaminofén, es lo que le ocurre a la población, redirigirlo. Mira, yo no te estoy comercializando o te estoy asesorando a que adquieras un plan para eventos catastróficos, porque eso es el 1% de los casos que ocurren. Yo te estoy ofreciendo un plan que se enfoca en el 90% de los eventos que pueden ocurrir por clima, por situación X del día a día. Una fiebre, cualquier dolor, consultas, exámenes de laboratorio, un rayos X, un eco, hasta un traslado en ambulancia. Con esto y las 3 puertas, que por eso manejamos 3 planes, inicial, ideal y premium, que viene siendo el especial, pero que lo colocamos como premium porque tiene los 3 beneficios, los beneficios de todo, le vamos a demostrar al cliente que va a poder utilizar su servicio cuando lo requiera, que va a recuperar su inversión en el momento que le dé un dolor de cabeza o en el momento que le tenga un síndrome emético o que requiera un servicio de ambulancia. Es allí donde pasamos de vender un por si acaso me muero, y suena muy drástico, a un para que vivas tranquilo. Y esta frase me llamó la atención cuando estaba realizando la actividad de poder preparar el Meet del día de hoy, porque las personas piensan que la póliza es
para cuando hay algo catastrófico o un plan. Recordemos que nuestros planes bases inician de nivel 1, 2 y 3, esas cosas que pueden ocurrir de manera fortuita y que pueden evitar que una patología aguda se convierta en algo crónico, que una gripe mal curada se convierta en una neumonía o que un accidente se convierta en algo peor. Entonces, los planes que nosotros asesoramos o que vendemos a nuestros clientes no es que nunca lo van a utilizar, es para que puedan tener la tranquilidad de lo que están adquiriendo. ¿Sí? Ahora bien, hay otra estrategia de ventas que está funcionando muchísimo y es precisamente ese método de la... Deme un segundo, por favor. Ahora sí, estaba refrescando mi garganta. Ok, en esta lámina vamos a ver esa otra estrategia que la utilizamos y que funciona en dos caras. Lo que son las ventas B2C, que son los clientes individuales, y lo que son las ventas corporativas, que son las ventas o las negociaciones B2B. En estas láminas vemos un método de escalera y es como una hoja de ruta para dejar de vender servicios y empezar a ofrecer los planes como soluciones reales. Y el éxito de cada venta que logremos cerrar no va a depender del plan que estemos vendiendo o de la póliza que estamos vendiendo, sino de saber identificar a quién se la estamos vendiendo, con quién estamos hablando, cuál es su necesidad y qué es lo que puede pagar. Cuando hablamos de un cliente individual, que hablamos del tema B2C, más que todo si es un grupo familiar con hijos, no vamos a enfocarnos a venderle un servicio de, mira, contrate este plan porque puedes utilizar el servicio de ambulancia. Eso por poner un ejemplo. No, aquí hay que utilizar una psicología que de alguna manera va a generar necesidad y es sobre su paz mental, sobre su tranquilidad. Utilizar escenarios de necesidad. Si a su hijo o si a su papá o a su mamá, que ya son adultos mayores, se les llega de manera inesperada a presentar una fiebre alta, alguna condición que no les permita salir de casa, tienen ese plan donde van a tener ese beneficio. Ahí nosotros estamos generando un beneficio emocional inmediato. Sabemos que es un grupo familiar, de alguna manera el servicio de ambulancia es importante, pero para ellos va a ser más importante pensar en qué ocurre si me pasa algo en la madrugada y no puedo salir, ya sea mi hijo, sea un adulto mayor o si soy una persona que vive sola. Entonces no es un gasto, es una tranquilidad de no estar solo ante alguna eventualidad. Somos sus compañeros, somos sus aliados en el momento que nos necesiten. Eso a nivel individual. A nivel corporativo, que vienen siendo ya los negocios B2B, y por eso es importante conocer a quién le vamos a comercializar el producto, el cliente es diferente y el lenguaje debe cambiar. Aquí no generamos una necesidad emocional, sino que aquí cambiamos el lenguaje a algo de rentabilidad para la empresa. ¿Por qué? Porque al empresario le estamos demostrando, cuando le explicamos el producto que estamos vendiendo, que estos servicios no son un lujo, van a ser una herramienta para bajar el ausentismo laboral, para mejorar el ambiente y la satisfacción que tienen cada uno de los colaboradores. Y al final hacerle entender que ese plan se va a pagar solo, el de cada colaborador, porque un empleado sano es un empleado productivo. Un empleado que esté trabajando su jornada regular es una empresa que no se para y que no tiene pérdidas. Entonces, independientemente de los dos tipos de clientes que se manejen, o individuales con grupos familiares o los corporativos, la realidad es que en ambos casos se puede aplicar este tipo de cierre de ventas que es muy genérico, que es el doble sí. En ambos casos debemos preguntar y evitar a toda costa darles la opción de que digan que no. Es importante hacerles preguntas capciosas y preguntas que les permitan analizar. Por ejemplo, pudiésemos preguntarle, ¿prefiere el plan ideal por la cobertura de accidentes o prefiere el plan especial por la cobertura más amplia de las emergencias médicas?
quiere resguardar a su mamá o a su papá que son adultos mayores por patologías agudas nada más, o quiere que incorporemos la capa de accidentes por alguna eventualidad, si se caen o si se llegan a cortar y viven solos y requieren una atención de urgencias menores en su domicilio. Si es una persona sana, en edad adulta, ¿qué prefieres? ¿Un plan ideal que te cubre accidentes, que tiene un valor de tanto? O, recordando las técnicas, prefieres contratar un plan especial con esta cobertura que por día vas a pagar $4 más, pero vas a tener 20,000 de cobertura ante alguna de estas 35 patologías. ¿Sabías tú que una apendicitis puede costar X cantidad de dólares y por este monto, en caso de que se te presente durante el año, vas a estar respaldado? Ese tipo de preguntas, de alguna manera, van a generar ese doble sí, esa oportunidad de que el cliente evalúe su necesidad y no tenga salida o no tenga ese espacio a que diga un no. Entonces, todo esto va de la mano, presentar pocas opciones, hacer preguntas inteligentes, capciosas, que permitan el análisis y que siempre los lleven a un sí. Sin embargo, no todo es perfecto, porque esa es la realidad. Queremos implementar las estrategias de ventas, las conocemos, las sabemos, pero no siempre se logra el objetivo. Y ahí pueden ocurrir que existan objeciones. Y es por eso que se coloca esta lámina. Vamos a abordar algunas de las posibles objeciones que puedan ocurrir y el manejo que podemos tener en tiempo real. La intención es que convirtamos ese no en una oportunidad de cierre. Y la intención y lo que queremos transmitir no es que vamos a discutir con el cliente, sino en validar esa duda que él tiene y contrarrestarla con el beneficio del plan que le queremos comercializar y llevarlos a la realidad del mercado. No es llevarle la contraria, sino validar su duda, pero esa duda contrarrestarla con una respuesta en base a lo que queremos ofrecerle. Vemos, y aquí se presentan varios escenarios, por ejemplo, es muy barato, seguro no funciona. No, es que no es económico porque no funcione. Es que tenemos la estrategia para que funcione conteniendo costos y haciendo un contraste que sea rentable. Esa es una de las respuestas. Cuando de repente dicen, lo voy a pensar, no tengo dinero, volvemos a hacer lo mismo. Preguntas de análisis. Considere, es más fácil conseguir, en este caso nuestro producto básico, $40 trimestrales, pagar una cuota hoy, a pagar 2,000 mañana por un accidente. Eso por poner un ejemplo. ¿Sí? Verles e inyectarles esa necesidad. Cuando hablan de las coberturas, porque a veces hay quienes tienen desviada un poco y no entienden la realidad de que un producto de bajo costo no les va a cubrir todo, sino ciertas eventualidades, decirle, es verdad, este plan no es para cubrir una enfermedad crónica, es para amparar el 90% de las cosas que pueden ocurrir, un accidente casero, una enfermedad aguda, esas cosas pequeñas que pueden afectar el bolsillo. Ok, hay otros que dicen, ya tengo una póliza de gastos médicos mayores, pero tiene deducible. Ok, nuestros planes de salud pueden ser accesorios que complementan y no va a tocar su póliza principal, sino que nos encargamos de nosotros hacer ese primer contacto. ¿Ok? Y la otra es, por ejemplo, no tengo dinero ahorita. ¿Qué le podemos responder? Por eso es que lo necesita. Si hoy no tiene para un plan de salud, ¿qué pasa si ocurre una emergencia de una cantidad mayor el día de mañana? Vamos a validar qué opciones tenemos que se adapten a su bolsillo. De repente, en el momento, porque no hicimos un análisis del cliente completo, le estamos presentando un plan de emergencias médicas, pero indagando un poco resulta que la persona accede y contrata un plan inicial, que es esa escalera del nivel 1, y posteriormente, a medida de que va adquiriendo confianza, su situación económica mejora, se da cuenta de la rentabilidad y la tranquilidad que esto le puede ocasionar, contrata un plan mayor en los siguientes meses. El secreto es muy importante y el secreto es dejar de vender
por las preguntas que se ven aquí, es dejar de vender por precio y ver cómo podemos generar y vender esa tranquilidad financiera a las personas. No siempre se van a cubrir enfermedades graves. La intención es amparar esos accidentes, enfermedades agudas inesperadas, evitar que toquen ahorros que paguen deducibles costosos. Al final del día, y esto es importante que se le transmite y que lo manejemos para nuestros clientes, y el trabajo que tenemos es hacerles ver que es mucho más inteligente invertir unos pocos dólares o el monto de su plan hoy para proteger su bolsillo que arriesgarse a pagar el día de mañana unos montos mayores por algún accidente o por una urgencia o por una emergencia. De esa manera vamos a convertir una objeción de dinero, de un gasto que quizás piensen que es innecesario, en la necesidad urgente de una protección. Utilizar como ejemplo quizás cómo están los temas de atención pública en nuestro país, desde lo sencillo hasta lo más complejo. Y para cerrar, tenemos esta lámina, ¿sí? Para ir ya finalizando, que es la comparación entre los dos métodos principales que vimos, que fue el de la escalera, que fue el anterior, y el de las 3 puertas. Y la intención es que esto no se quede solo en teoría, sino véanlo como esa llave maestra de la productividad que tengan ahora. El éxito de un agente, de un asesor, no está en hablar más, en presentar muchas opciones, sino elevar el valor y simplificar el camino, colocándole pocas opciones, conociendo al cliente, conociendo su necesidad y conociendo su presupuesto. Cuando dominamos el método de la escalera, dejamos de vender una póliza, un plan de salud para vender tranquilidad y respaldo financiero, logrando que el cliente desee nuestra protección antes de conocer el costo, inclusive. Y eso se puede lograr. Y con el método de las 3 puertas, vamos a eliminar esa parálisis por análisis, ese freno que la persona pueda sentir de qué voy a escoger. Le vamos a dar al cliente el control, pero lo vamos a guiar con profesionalismo. Como mencioné al principio, no es vender un plan, es asesorar a la persona para que lo contraten. Si ustedes aplican cada una de estas metodologías con sus clientes, con disciplina, les garantizamos que no solamente van a presentar muchas propuestas, sino que cada una de esas conversaciones que tengan con esos prospectos clientes se van a convertir en cierres efectivos. Y cada interesado que los contacte o con el que conversen se va a convertir en un cliente fidelizado. Unirse a tu doctor group, ya sea a nivel de tu doctor en casa como tu doctor en viajes, es un paso hacia una alianza estratégica. Y es por eso que hemos adaptado a nuestros seminarios no solamente a la parte teórica, sino darles herramientas de ventas. Somos una opción que está transformando la gestión de salud en una herramienta de rentabilidad y tranquilidad, tanto para clientes individuales como para grupos empresariales. La intención es no esperar más tiempo de poder llevar su cartera a otro nivel. Tienen un sistema de autogestión. La pregunta para las personas no es cuánto le está costando un plan de salud, sino cuánto está perdiendo en su patrimonio personal o empresarial cada vez que un familiar, cada vez que un talento de esa empresa, clave o no, se ausenta por falta de un plan de salud. Entonces, ¿qué queremos? Que ingresen al sistema, que coticen más y que logren formalizar sus negocios. Al unirse a nuestra red o nuestros aliados, no solamente van a vender un servicio, no, porque no es solamente eso lo que se quiere, es establecer una alianza sólida, responsable y que sea productiva. Recordemos que estos planes de tu doctor en casa no compiten con la cartera que ustedes tienen actualmente, las protegen. Al vender tu doctor en casa como base, sea que la persona tenga pólizas o no, están creando un punto de contacto constante con el cliente. Cuando el cliente usa el servicio y logra resolver su problema en 20 minutos o en menos, desde la sala de su casa, desde su trabajo, la confianza de alguna manera se va a disparar.
no solamente hacia el servicio que ustedes le vendieron, sino hacia ustedes como asesores porque le ofrecieron la mejor opción. Cuando se presente esa eventualidad o cuando pidan recomendaciones, ¿a quiénes ustedes creen que van a llamar? A ustedes, porque fueron los que ofrecieron el producto idóneo, porque lograron identificar la necesidad de su cliente. Entonces, la pregunta es, mis estimados aliados, el mercado sabemos que cambió y el presupuesto de los clientes también. La pregunta no es si ellos van a comprar este servicio, porque puede que sí, puede que no. La pregunta es, ¿quién se los va a vender? ¿Es usted o le va a dejar la oportunidad a que venga otro y lo haga? Y con esta frase finalizamos en la parte de mi participación a nivel de presentación. Y quiero agradecerles por el tiempo y por la asistencia y vamos a hacer una ronda de comentarios para quienes quieran levantar la mano, si tienen dudas, quienes quieran participar. Pueden abrir sus cámaras, pueden levantar la mano, pueden colocar las preguntas en el chat, que con mucho gusto se las vamos a ir respondiendo en los últimos 10 minutos que quedan del seminario. Gracias, señora María Serrano. El señor Víctor. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Considero que realmente lo que usted ha tratado esta noche es la realidad del negocio que tenemos en mano. Primero que nada, debemos conocer o por lo menos tratar de indagar el target de la persona a quien le ofrecemos. Todos tenemos necesidad porque no estamos exentos de sufrir un accidente, de sufrir cualquier penalidad en cuanto a salud se refiere. Y nosotros debemos entonces ajustarnos a las necesidades que tenga esa persona. Debemos conocer un poquito a la persona que le estamos ofreciendo para entonces ir al grano y psicológicamente hablando, conocer realmente cuál pudiera ser la necesidad que tiene y la capacidad, el presupuesto que tiene esa persona para pagar, porque me he encontrado de que muchísimas personas les encanta el servicio que le estamos ofreciendo, pero por supuesto nos vemos de que mira, me encantaría esto porque bueno, es lo que más se ajusta a mí, ¿no? Pero bueno, muchas veces y la mayoría de las veces déjame reunir un poquito porque verdaderamente sí estoy interesado. Y eso, por supuesto, es halagador. Sabemos que el producto funciona, sí funciona. Funciona de Gracias, señor Víctor. Gracias, señor Víctor. Eso es muy razonable y por eso es que debemos conocer al cliente. Vamos, mientras me levantan la mano, a ver quién más va a participar con micrófono. Voy al chat. Señora Maribel, voy a validar si podemos compartir la presentación y se la enviamos con mucho gusto. De todas maneras, este video va a quedar grabado en el canal de YouTube. Ya estaría listo a partir de mañana. La señora María Eugenia, ¿a partir de cuántas personas los corporativos? Los corporativos los consideramos, la cantidad de personas no influye, porque va a depender de que el pagador sea un jurídico. Pueden ser corporativos de 8 personas, pueden ser de 10, pueden ser de 500 o 600. Consideramos un corporativo cuando el contratante es un solo pagador jurídico. Ahí es un grupo corporativo. A ver, la señora Isabela, en este caso María Teresa Lanza, cuando hablan de edades límites de cada plan, ¿es de admisibilidad o permanencia? En este momento, el plan inicial no tiene edad de permanencia, es sin límite de edad. Y los planes ideal y especial tienen hasta los 85 años de permanencia. Estamos trabajando con el reaseguro, que es Lloyds, para validar la permanencia de ese grupo
o de las personas que superen los 85 años posteriormente. El señor Douglas, ¿existen limitaciones de cobertura por preexistencia en algunos de los planes y cuál sería el tratamiento de dichas preexistencias para los corporativos? En el caso de las individuales, las preexistencias para emergencias no tienen cobertura. Para los servicios domiciliarios se estabiliza el paciente. Todo lo que ocurra posterior va por cuenta porque no cubrimos preexistencia. Y en el caso de los corporativos, dependiendo, si son corporativos de los planes básicos, tienen las mismas metodologías de suscripción, y si son particulares o que tienen un traje a la medida, es negociado. Podemos cubrir o no cubrir, en el caso de los corporativos, preexistencias. Todo va a depender de la negociación. Son trajes a la medida. A ver. ¿Puede iniciarse la relación con tu doctor group con un plan inicial y luego un tiempo cambiarlo a un plan especial sin perder la continuidad? Sí. De hecho, tenemos personas que contratan un plan inicial para arrancar y ya cuando llevan 6 meses su economía mejora o de repente es un mes donde tuvo un ingreso mayor y cambian a un plan más alto, puede ser un plan ideal y un plan especial. En cada cuota o en cada trimestre o en cada semestre, según la frecuencia de pago, pueden subir de nivel sin ningún problema y sin perder la continuidad. A ver, el señor Gerson, ¿los planes no tienen deducible? No, no tienen deducible. Voy a dejar en el chat mi número de teléfono para quienes no han logrado contactarnos o quienes se quieren contactar, para que me puedan escribir, los agrego y el día de mañana los estaré contactando. Por ejemplo, en el caso del señor Gerson. Ok, continuamos leyendo. ¿Hasta qué edad puedo asegurar individual? El plan inicial no tiene límite de edad. El plan ideal y el plan especial hasta los 85 años. El señor Oscar. Fue una excelente presentación. El área corporativa y el cliente regular son claves ante el entendimiento de que actualmente conocen la seguridad como algo necesario y nosotros somos ese puente entre la protección de salud y salarial de las personas. Así es. Ok. Exacto. Las personas perfectamente pueden contratar el plan, pero las preexistencias quedan excluidas en el ingreso a clínicas. Si de repente, les pongo un ejemplo para mejor entendimiento. Una persona hipertensa contrata un plan ideal que tiene accidentes. Si se le llegamos a la casa a atenderla porque se sintió mal y resulta que tiene la tensión alta, la vamos a atender y la vamos a estabilizar en el momento, pero no se aplican consultas ni exámenes ni entrega de medicamentos que estén relacionados a su preexistencia. Vamos a estabilizarlo, no es una limitante para contratar el plan, solo que no va a tener mayor cobertura para esas condiciones preexistentes. Para corporativos, ¿se pueden incluir familiares de los empleados? Sí, todo va a depender de la solicitud que haga el contratante. Eso ya va prácticamente del requerimiento que haga el contratante. Señor José Viña, le coloco mi número de teléfono nuevamente en el chat. Ok, vamos con las personas que levantaron su mano. Primero con la señora Natalia Velasco. ¿Me escucha? Buenas noches. Ahora sí, la escucho. Okay. Buenas noches, bienvenida. Sí. Gracias. María, en la última lámina de presentación con el corporativo tengo unas dudas, ¿no? Hay unos beneficios opcionales que vi que decía oftalmología, varios beneficios que yo asumo que no están incluidos en el plan especial. Cuando un corporativo, en este caso una empresa, desea un plan especial porque incluye hasta los servicios hospitalarios y quiere lo opcional, ¿cómo sería en ese caso para nosotros, en dado caso, en el portal para cotizar o hay que pedirlo por el Death Taylor, o cómo sería ese caso, esos planes que son opcionales? Caso, cuando son coberturas opcionales o que son esos upgrades, se ejecuta la solicitud por el módulo o la opción de Dress Taylor. Ajá. En Dress Taylor nos colocan los datos del cliente, nos colocan en las observaciones qué coberturas desean cotizar o incorporar
El equipo se encarga de evaluar el riesgo, cotiza y luego les coloca la cotización en el portal para que ustedes la puedan descargar o se las envían Perfecto. por cualquier canal de contacto. Ok, esta es la lámina donde colocaste, bueno, eso lo van a hacer llegar, esa información. Esta información va a estar, este seminario va a estar colgado en el canal de YouTube, disponible a partir de mañana en la mañana. Ah, ok. Bueno, gracias, María. Gracias a usted. Vamos con Yactoy Rojas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Gracias. Bueno, casualmente tuve hoy a una persona aquí en la urbanización que le estaba mostrando los planes y ahorita que estaba hablando de las enfermedades persistentes, él me hizo una pregunta que yo no supe responderle porque me puso un ejemplo real que le pasó a un familiar que, porque no sé si un primo, o sea, un familiar cercano, tuvo un infarto. Y cuando lo llevaron para la clínica, el seguro no activó porque él era hipertenso. O sea, tenía patología de hipertensión, estaba tomando tratamiento para la tensión. Y por esa cuestión o sea, él me preguntó que si aquí es el mismo caso. Yo no le supe responder en ese momento, honestamente. Tenía esa pregunta solamente para hacerla hoy cuando nos conectáramos. Claro, en este caso va a ocurrir de la misma manera. Y la situación es que las pólizas no cubren preexistencias, no todas, cubren preexistencias, a menos que las hayas declarado. Si de repente era hipertenso y no lo declaró, pues allí está infringiendo una de las cláusulas, en ese caso, de a lo mejor la póliza que contrató. En el caso de nosotros, es importante que la persona declare si tiene alguna condición preexistente o no para conocerlo. Si se hubiese presentado el infarto, se ingresa, se le da el servicio, pero si en el servicio se verifica por la historia médica que se levante que tiene mucho tiempo con sus temas hipertensivos y es algo previo a la contratación del plan, no tiene cobertura. Ah, ok. Porque fue algo que se adquirió antes del plan. Sí, no, incluso es que él había declarado, o sea, la persona había escrito en la planilla del seguro de que, bueno, o sea, padecimiento de enfermedad, que era hipertenso, que era lo único que él había colocado, que era lo que tenía. Estaba tomando su tratamiento y todo lo demás, y entonces, nada, no lo atendieron en la clínica cuando le pasó el infarto, pues. Y tenía, creo como 3 años con el seguro. Sí, por eso hay pólizas que amparan y otras que por cláusula no. Así la declaré. Entonces posiblemente fue por eso. Gracias. Pero en el caso de nosotros es igual. Ajá. O sea, el caso de nosotros es igual. Entonces, personas igual. que no padecen por hipertensión, sí, no le no. el caso de o cualquier padecimiento. En clínica no. Preexistente. No tiene cobertura en clínica. Ok, el señor Néstor. Hola, buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bienvenido. Yo tengo, bueno, yo escribí por el chat que tenía dos inquietudes, pero realmente son 3. En primer lugar, a veces no sé cómo puede funcionar esto porque a veces nosotros los asesores o los que estamos instruyendo para tener los clientes, resulta que a veces sucede que ellos tienen voy a hablar los casos de las pólizas, ¿no? Que es diferente a esto, pero en oportunidades llaman al seguro y no hay quien le atienda. O no hay quien la atienda, tardan en responderle. Pues mi pregunta a esta primera pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros? Porque a veces llaman a uno, o sea, y yo, pues uno queda como el signo de interrogación en la cabeza, ya va a perder. O sea, se supone que hay una atención al cliente que le debe responder inmediato. ¿Qué sucede cuando el cliente ya nos está abordando porque nosotros fuimos los que le vendimos el servicio? Claro, esto ocurre por 2 razones. Uno, porque el cliente desconoce cómo es el proceso de activar el servicio y eso es muy importante. Y de allí es que en los condicionados, cuando enviamos un kit de bienvenida, va incorporado el paso a paso que debe seguir para activar el servicio. Eso es uno de los motivos por desconocimiento. Y el número 2, porque sienten que como ustedes son sus asesores, antes de ir a gestionar algún requerimiento, prefieren llamarlos.
Exacto. Ahora bien, el porcentaje de posibilidades de que nos contacten y no lo atendamos es del 0.1%. O sea, con nuestros productos va a ser muy difícil que un cliente los llame porque al primer contacto no recibieron atención. Nuestras líneas de contacto están operativas 24/7. Entonces muchas veces lo hacen y los contactan es porque para ellos ustedes son sus asesores o porque por algún nerviosismo en el momento desconocen cómo es el proceso de activación del servicio. Si te Uno digo de los porque- próximos seminarios para ustedes, porque es muy importante, vamos a hablar de cómo se activan los servicios, cuáles son los canales de contactos y qué ocurre en ciertas eventualidades. Claro, te lo digo porque yo he pasado por diferentes etapas en venta, desde como ejecutivo, como supervisor y hasta una gerencia, donde a veces ellos buscan uno una solución cuando efectivamente el canal regular que ellos lo conocen, no se le activa en el momento adecuado. Entonces a veces uno dice, ya va, pero espérate, ¿cómo podemos nosotros en ese mismo momento intervenir? No le puedo decir, yo no hay como decirle a veces porque de verdad que ya es un trabajo que no está en mis manos, sino que ya corresponde a otro departamento, pues. Claro, no, en ese caso, si siguen el paso a paso, les van a contactar, les van a contestar el teléfono. Va a ser muy difícil que los contacten porque no recibieron el servicio al momento. Ok, otra inquietud que tengo, que para mí la considero, bueno, para mí siempre la he considerado importante porque el mercado venezolano siempre ha tenido incentivos cuando tú tratas de vender un producto, ¿no? ¿Qué me das a cambio de que yo lo contrate? Te voy a ir a la parte corporativa o la parte de escolar o la parte que son son grupos de mayores personas donde se puede haber incentivos, ¿verdad? Yo sé y estoy claro que los compradores que normalmente a donde uno va, ellos siempre te van a enseñar, te van a decir algo qué beneficio voy a tener, porque ellos te lo dicen claro, en una forma subliminal te lo dicen. Y yo lo manejo de mi parte porque yo manejo con comisiones en otra compañía que yo estoy, ¿verdad? Pero en este caso, ¿hay alguna particularidad cómo yo pueda persuadir al cliente? Porque sé que no la hay, ¿no? No sé si la hay porque el comprador siempre viene, trata de arropar a uno, ajá, si yo me meto en ese plan, yo voy de gratis. Yo no le puedo decir eso absolutamente. Claro, voy a utilizar los artificios que tú me estás dando en estos momentos o los que vienen más adelante para tratar de evitarlo. Yo he tenido experiencia tratando de evitarlo, pero ¿existen premios para ellos como tal? Pregunto. Ocurre, los grupos corporativos son trajes a la medida. Y fue básicamente lo que vimos de que cada cliente tiene unas características particulares. Cuando son este tipo de negociaciones, se ejecutan directamente entre compañía y el agente, validando la necesidad del cliente. Nosotros en el momento quizás no vamos a saber qué es lo que el cliente está pidiendo. La tarea de ustedes es poder indagar, buscar y diagnosticar qué característica tiene ese cliente, qué es lo que necesita y voltearse a nosotros y decirnos, mire, este cliente me está pidiendo esto, esto y esto, y como beneficio me está pidiendo esto. ¿Qué tipos de beneficios? Hay situaciones donde han pedido beneficios adicionales, donde han pedido algunas charlas médicas gratuitas, hay temas donde tienen que ver con porcentajes de compensación y todo eso a nivel corporativo es negociable, todo. Pero va a depender de cada cliente y de ustedes como agente qué es lo que necesitan para cerrar el negocio. Y esa es la tarea que ejecuto o que ejecuta el departamento de negocios dentro de la compañía. Poder sentarse con ustedes, validar qué es lo que el cliente necesita para lograr el cierre del corporativo. Entonces sí se puede, ese tipo de negociaciones son válidas, solo que hay que conversarlas. Claro, ya entiendo perfectamente, porque a veces cuando es una venta en caliente, tú la puedes perder. O sea, normalmente las ventas en caliente están en el mostrador. Este es diferente porque esto es una de maletín y es una enseñanza diferente donde que pues no solo existe una reunión, pueden ser hasta más de 3, 4, dependiendo, ajustándose a lo que tú estás indicando en este momento, porque es algo a la medida donde nosotros le vamos a ofrecer el servicio hasta cierto punto. Exactamente. Ok, y termino con algo que estaba viendo que no lo había detallado en las láminas que enviaste. Hay algo de los servicios funerarios. Eso es como complemento de esto, eso es muy aparte. Hay algo
que está contemplado dentro de lo que es el servicio. ¿Puedes explicar algo de eso, por favor? A nivel de funerario, en este momento se está terminando de estructurar para la comercialización individual y para corporativos está disponible. Se manejan coberturas de $2,000, $3,000 y $5,000. Y tenemos tarifas individuales o tarifas por grupos familiares hasta 4 personas. Ah, ok. Sí. Hay algo que quiero cerrar, es algo que yo pregunté desde el principio a la asesora, al señor Jesús, es con respecto a la presentación o lo que nosotros ya tenemos unas láminas. Yo tengo una carpeta ya diseñada para mostrarle a los clientes los servicios, qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos presentando. Pero hay algo muy importante que es yo puedo utilizar mi teléfono para mostrar como mi tarjeta de presentación, pero hay a veces esos folletos, o en este caso tríptico no, un flyer, que nosotros podríamos dejar. Eso, ¿hay algún alcance donde nosotros podamos? Sé que en Caracas pudiera verlo, pero ¿hay alguna forma de adquirirlo? Pregunto. En ese caso, nosotros facilitamos material de comercialización online. Vamos a empezar a colgar en el sistema IntegraCorp, en la zona de descarga, algunos flyers donde el footer esté disponible en blanco para que los agentes que deseen mandar imprimir, colocarle su logo, junto con el de nosotros, colocar sus canales de contacto para publicarlo en redes sociales o en WhatsApp o imprimirlos para algún evento, lo puedan hacer. Por el momento van a tener el material completamente virtual, online, para que ustedes puedan hacer uso del mismo. Listo. Esas son todas mis inquietudes de momento, ¿no? Habrá más, pero a medida que vayamos trabajando. Gracias por tu asistencia. Gracias a usted por su presencia acá. ¿Alguien más, algún comentario, que haya tenido experiencias con servicios que funcionen, que quiera para cerrar el Meet de hoy? Siguen escribiendo preguntas acá en el chat, las hemos ido respondiendo. Vamos a ver. Creo que hola, María, buenas noches. Hola, señora Irán, buenas noches, bienvenido. Gracias. Mira, yo tengo una pregunta, con respecto, bueno, yo coloqué por allí algo sobre los plazos de espera, de los 3 planes, pero quería saber algo sobre lo que es la persistencia, porque, por ejemplo, hay unas persistencias que el cliente no sabe, porque lo tiene al momento de tomar la póliza. Me ha sucedido muchas veces que toman la póliza, pero no saben que, por ejemplo, tienen cálculo o arenilla en la vesícula y se dan cuenta quizás a los 6 meses cuando empieza a molestar. Yo quería saber cómo se comporta tu doctor en casa para ese tipo de patología que siempre sucede. Entonces, ¿la cubriría, no la cubriría? ¿O hay un tiempo estimado para cubrirla? Como las compañías de seguro tienen 6 meses, 9 meses. No sé, ¿cómo trabajan ustedes? El plan de emergencias médicas tiene 30 días de plazo de espera. Y el departamento médico se encarga de evaluar, dependiendo de la historia clínica que el centro hospitalario levante, si es una condición preexistente con opción a que haya presentado alguna eventualidad durante ese tiempo o no. ¿Qué puede ocurrir? De repente, si es un tema de arenilla o de cálculos y si la persona recientemente ha presentado infecciones urinarias, pudiese considerarse como una secuela de esa preexistencia. Pero en este caso no me atrevo a opinar de más porque no soy médico y estaría cayendo quizás en un área de la cual no me quiero hacer responsable porque estaría siendo irresponsable directamente. Pero todo va a depender de la situación que se presente y de la historia clínica que se levante al momento. Saber qué tanto ha evolucionado la patología, si ha tenido escenarios cercanos a consecuencia de esto. Y eso lo determina directamente el departamento médico en la ocurrencia. No podemos decidir antes si tiene cobertura o no, sino en el momento, cuando se hagan los estudios y se presente la eventualidad. Bueno, pero fíjate tú, a mí me pasó algo muy reciente en el mes de noviembre. Yo nunca he tenido problemas con cálculos de vesícula, ni de riñones, nada de eso. Yo nunca he sufrido de eso. Pero en el mes de noviembre me sucedió. Me bajó un cálculo de repente, no sabía que era eso, hasta que fui al médico y gracias a Dios no tuvieron que extraerlo, sino
salió por sí solo, pues era muy pequeño, pero duré como 24 horas con esa dolencia. Entonces, fíjate tú qué pasaría en este caso, porque sí sucede, fíjate tú, sucede y a mí me pasó. Entonces, claro, son 30 días, pero ponte tú que me hubiese sucedido eso a los 60 días después de comprar la póliza. Claro, por eso le digo, cada caso es muy particular y eso lo va a determinar el departamento médico porque ellos lo van a saber dependiendo del tamaño del cálculo, dependiendo de todos los estudios y todo el análisis que ellos ejecuten del caso en el momento de ver al paciente. Ellos van a determinar qué tanta evolución pueda tener la patología y eso lo van a decidir ellos directamente. El área técnica no se, como quien dice, no está involucrada allí, sino directamente es una decisión de los médicos. Ok, está bien. Gracias, María José. Gracias a usted, señora Ira. Listo, vamos a revisar el chat. Ok, ya no hay más preguntas. No hay más manos levantadas. Creo que al señor Néstor se le quedó la mano levantada. Listo, entonces todas las preguntas se respondieron, todos los comentarios del chat se leyeron. Gracias por conectarse. Apreciamos muchísimo su participación, su siempre constancia, compromiso y presencia. Afortunadamente, la salud me jugó a favor para poder terminar el seminario de manera tranquila. Me encanta poder compartir este tipo de tiempo con la fuerza de ventas porque funciona también para escuchar sus ideas, quizás algún comentario y hacer esa retroalimentación y ese acercamiento que como aliados también es muy importante. Estamos María, a la distancia de un mensaje. El señor Néstor, antes de irnos. una curiosidad, ¿cómo actuó tu doctor en casa con la pandemia? ¿Qué pasaría si sucede algo pues, similar más adelante? Tu doctor en casa empezó a operar post pandemia, pero tu doctor en casa creció y se creó en vista de toda la necesidad que hubo en la pandemia y de casos que se pudieron haber atendido de una manera y que no se tuvo los resultados correctos y de allí fue que nació tu doctor en casa. De hecho, muchas de las personas que en ese momento que estaban en otras compañías se dieron cuenta de la necesidad que había de fortalecer lo que es un servicio en el sitio, de darse cuenta que la pandemia se pudo haber atendido en muchos casos de manera diferente, es que surgió tu doctor en casa. Tu doctor en casa es una empresa post pandemia. Pero si llegase a ocurrir, tenemos todas las herramientas para poder abordar cualquier situación. Excelente. Agradezco tus opiniones. Excelente. Bueno, gracias a todos, que pasen feliz noche. Gracias, Heiser, porque sé que estuviste por allí apoyándome en el chat, parte del equipo de trabajo, y a todos ustedes. Nos vemos en el próximo seminario. Si alguno de ustedes quiere algún seminario en particular, si consideran que debamos abordar algo, vamos a colocar como un buzón en mi WhatsApp de observaciones, me colocan, me gustaría que hablaran de tal cosa, o vamos a hablar del seminario de tal cosa para ir haciendo lluvia de ideas. Pronto tenemos un conversatorio con ustedes, no sé si de día o de noche por ahora, pero para que vayan anotando sus inquietudes y que podamos hacer una retroalimentación de todos nosotros que al final estamos por un mismo fin, abarcar lo que vimos hoy, el 95% de la población que no tiene ningún tipo de resguardo. Y cierro el seminario con una frase que me quedó de la presentación del día de hoy, que la valoro muchísimo, y es: no vendemos seguros, vendemos tranquilidad para ese 90% de los eventos de salud que se pueden presentar. Así que feliz martes y que tengan buenas noches. Gracias a todos.